Muy buenas noches a todos, yo soy la doctora Ana María Velasco Guzmán. El día de hoy vamos a tener el Facebook Live del mes, el primero del mes, donde vamos a estar abordando el tema de infertilidad femenina. En esta ocasión es un gusto para mí presentarles a nuestra invitada, que es la doctora Renata Madrid Zavala. La doctora es médico cirujano por la Facultad de Medicina de Ciudad Universitaria de la UNAM. Ella hizo ginecología y obstetricia en el Hospital General de México, es bióloga de la reproducción humana del Hospital Juárez de México, está certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y es miembro titular de diversas asociaciones, entre ellas el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Es miembro también de la Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia, miembro titular de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción y tiene una vasta experiencia en infertilidad y reproducción asistida. Doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Doctora, buenas noches, muchas gracias, doctora Velasco, por la invitación. Es un placer estar el día de hoy platicando de este tema que hemos compartido en otras ocasiones. Es apasionante, nos lleva para mucho rato, pero en esta ocasión quisiera compartirles los datos más básicos que requerimos para abordar este tema tan complejo que es la infertilidad. Bueno, solo recordar la definición para que tengamos presente el tiempo en el que debemos esperar para lograr un embarazo. La Organización Mundial de la Salud define como infertilidad a la incapacidad de lograr un embarazo tras un año de tener relaciones sexuales sin protección. Esto va de la mano con la edad, ya que después de los 35 años de edad no hay que esperar este año completo. En un lapso de 6 meses, si no se ha logrado este embarazo, ya tendríamos que acudir a consulta con un especialista. Y bueno, en este mes de la infertilidad, esta efeméride que se celebró el 4 de junio como Día Mundial de la Infertilidad, pues justamente recordándonos la importancia de que es una patología que vemos cada vez más en la consulta, es una patología que además impacta pues no solo a nivel físico, por supuesto que a nivel emocional, psicológico, hasta social. Se reportan datos de la INEGI que en México ya hay pues más de 5 millones de parejas que sufren infertilidad. Si bien una pareja puede concebir un embarazo, hasta el 85% de ellos, pues habrá un nada despreciable porcentaje del 15% de parejas que no van a lograr este embarazo, es decir, 1 de cada 6 parejas en México cursan con infertilidad. Y bueno, de la infertilidad podemos tener varios abordajes. ¿Cuál es la causa de infertilidad? Podemos decir que hay un factor femenino, hasta en un 40%, un factor masculino, otro 40%, pero hay un factor mixto, hasta en un 20%, es decir, alteraciones tanto en el varón como en la mujer que nos llevan a infertilidad. Y el día de hoy pues nos enfocaremos un poquito más a la infertilidad de origen femenina. En este cuadro yo les quiero comentar cómo hay factores ambientales que están asociados estrechamente al aumento de la frecuencia de sufrir infertilidad. Tenemos aquí cómo la obesidad está asociada pues a 2 veces más riesgo de tener infertilidad. Así también la desnutrición, por supuesto, tabaquismo, alcoholismo intenso, por supuesto drogas, algunas toxinas, cafeína. Se habla de más de 250 miligramos de café al día, sí está asociado a un riesgo relativo del 45% más en la disminución de la capacidad de concebir. La infertilidad es un tema que está estrechamente relacionado con la edad. Les digo yo a las pacientes, la edad no se lleva con este tema. Tenemos este reloj biológico que nos va presionando año con año y mientras más grandes pues nos dificulta más la posibilidad de ser mamás. Además, no solo de lograr un embarazo viable, por supuesto, tenemos mucho más riesgo de tener abortos, de tener problemas congénitos, y se dice que a los 34 años tenemos el 11% de riesgo de infertilidad. A los 40 el 33%, y así va subiendo, de tal manera que a los 45 años hasta el 87% de las mujeres pues tendrá problemas de infertilidad. Y esto debido sobre todo a problemas ovulares, es decir, esas células que nuestros ovarios ocupan para lograr un embarazo se nos van acabando,
Nos vamos quedando con los óvulos que ya no son de mejor calidad, nos quedamos con los más apachurraditos, les digo yo, los más feitos, y por eso nos cuesta más trabajo. El abordaje de la mujer, pues no solo desde la consulta, las pacientes pueden irse dando una idea si no tienen menstruación de manera regular, si ese ritmo no es frecuente, si es doloroso, si tienen alteraciones, si reglan cada 2, 3 meses, si pasan años y no tienen una menstruación, pues son datos de alarma que nos deben llamar la atención y decir, tal vez tenga problemas para lograr un embarazo. Si nunca ha habido un embarazo, le llamamos infertilidad primaria. Si ya hubo un embarazo y después no podemos concebir, se le llama infertilidad secundaria. Si hay antecedentes de cirugías previas, sobre todo abdominales, apéndice, ovarios, nos puede dificultar lograr un embarazo. Infecciones frecuentes, alcohol, alteraciones en el Papá Nicolau, entre otras. Y el abordaje, el estudio de la mujer con infertilidad, no se trata, por supuesto, de que perdamos tiempo, de hacer estudios innecesarios. Ya está muy bien documentado cuáles son los estudios que tengo que solicitar en esta paciente con infertilidad para detectar lo más pronto posible cuál es la causa de esta infertilidad y, por supuesto, poder ofrecerle un tratamiento. Hemos dividido, o se ha dividido este abordaje en factores y de estos lo más comunes pues tenemos el factor ovular, endocrino ovárico, el factor tubárico, peritoneal, tubo peritoneal, uterino y entre otros. ¿Qué sucede con estos factores? Le llamamos factor endocrino ovárico a las alteraciones hormonales, alteraciones en los ovarios. De estos, el padecimiento más frecuente, el síndrome de ovario poliquístico, una alteración hormonal, una alteración endocrina que nos afecta la capacidad de ovular. Tiene todo un tema que nos podría llevar mucho tiempo poderlo explicar y desmenuzar, pero la paciente debe estar atenta de que si no tiene menstruaciones regulares, probablemente no esté ovulando. De hecho, hay pacientes que a pesar de arreglar mes a mes, pues no presentan ovulación. Esta es una alteración frecuente, la más común, y tiene tratamiento, tiene solución. Factor tuboperitoneal, la mayoría de las pacientes puede sufrir que tiene alteraciones de este factor específicamente. Un gran porcentaje es porque ya se ha ligado, por ejemplo, ya ha hecho esta cirugía que le llamamos salpingoclasia, ligado esas trompas cuando ya no quiere otro bebé y después, si desea embarazarse, tendrá que someterse a algún tratamiento de reproducción asistida. Decimos que esta paciente entonces tiene un factor tuboperitoneal alterado. Las trompas también pueden obstruirse de manera espontánea si hay infecciones, si hay cirugías, uso de dispositivo intrauterino por más de 5 años está asociado a la obstrucción de estas trompas, cirugías abdominales, como les había comentado. Entonces, son antecedentes que nos deben llamar la atención para sospechar que hay alteración en este factor. Factor uterino, el útero o la matriz, como le llaman muchas pacientes, pues es donde se va a albergar este bebé después de haberse logrado la fecundación en las trompas. Este embrioncito llega al útero y ahí crece estos 9 meses. Si en el útero hay alguna alteración, las más frecuentes, pólipos, miomas, tumoraciones que no dejen implantar este bebé, pues será una causa de infertilidad. El abordaje, los estudios que hacemos de primera intención, un ultrasonido que podemos hacer en el consultorio, estudios con medio de contraste, con líquido, hidrosonografía, histerosalpingografía. El gold estándar sería la histeroscopía, es un estudio que hacemos para evaluar la cavidad y además es resolutivo, es decir, por este medio podríamos retirar estos tumores que están dificultando la implantación de un posible embarazo. Factor cervical, las pacientes que tienen alteraciones, infecciones constantes, que se les han hecho cirugías del cérvix, como el cono asa cervical, pacientes con alteraciones congénitas, es decir, nacieron con estos problemas y tal vez nunca los habían sospechado, pudieran también cursar con infertilidad. El abordaje del varón, por supuesto, la historia clínica, una exploración, estudios para descartar infecciones, pero el gold estándar es el seminograma, la valoración del semen realizada en un laboratorio de fertilidad que nos pudiera decir si tiene la cantidad, calidad de espermatozoides necesaria para una fecundación.
Una vez que hemos evaluado a una paciente con infertilidad, haciendo esta historia clínica completa, de preferencia de la pareja, los estudios necesarios como serían por lo menos un ultrasonido endovaginal en los primeros días de la menstruación, algunos estudios hormonales que ya veremos más adelante, algunos estudios de imágenes en caso de requerirse. Llegamos al diagnóstico de infertilidad, tendremos que plantear entonces la posibilidad de realizar algún tratamiento de reproducción. Los tratamientos de reproducción los podemos dividir en dos grandes grupos. El primer grupo lo llamaremos tratamientos de baja complejidad. Y aquí tenemos al coito programado, la inseminación intrauterina, y los tratamientos de alta complejidad está la fertilización in vitro y la donación de gametos, de óvulos o de espermatozoides. ¿Cuándo hacer uno u otro tratamiento? Pues lo más importante será evaluar esta pareja, qué tipo de infertilidad se está presentando, los factores que están alterados, edad, peso, reserva folicular, que son las condiciones en las que están estos ovarios. Yo les diría que son los puntos básicos que nos llevan a la toma de qué tratamiento vamos a realizar. Son los factores adicionales que tendríamos que considerar. Recordemos que una pareja que sufre infertilidad pues puede cursar con un desgaste emocional, físico, económico, que nos lleve a tomar la decisión de uno u otro tratamiento a realizar. Cuando elegimos un tratamiento de baja complejidad como los que les acabo de mencionar, pues idealmente es una pareja, una mujer joven, estamos hablando de menos de 35 años, una pareja que lleve menos de 5 años buscando un bebé, el semen, por supuesto, que no tenga alteraciones severas, que ambas trompas uterinas estén permeables, es decir, ya tuvimos que hacer esta evaluación mediante una histerosalpingografía. En casos de endometriosis leve o moderada o que no estén ovulando, que tengan este problema, son las candidatas ideales a tratamientos de baja complejidad. ¿Cuándo realizaremos tratamientos de alta complejidad? Pues en pacientes mayores de 36 años que ya llevarán más de 5 años buscando bebé, obstrucción de una o dos de las trompas uterinas, estados de endometriosis más severa, más de 5 años de infertilidad, cuando ya han hecho tratamientos de baja complejidad y no se ha logrado un embarazo, pérdida recurrente que no se ha podido resolver o infertilidad de origen inexplicable. En esta imagen les quería mostrar cómo se realiza o los pasos de una fertilización in vitro. Pues es un tratamiento donde requerimos instalaciones adecuadas, un laboratorio de fertilidad, vamos a hacer una hiperestimulación ovárica controlada con un seguimiento por ultrasonido. La idea es hacer que ese ovario nos dé la mayor cantidad de óvulos posibles para poderlos extraer. Se hace una punción, una captura folicular. Logramos entonces tener todos estos óvulos en un laboratorio, son fecundados por los espermatozoides que previamente son capacitados. Una vez teniendo este embrión, su vida, su desarrollo se lleva a cabo en un laboratorio, escogemos a los mejores y 3 días después de haber hecho esta captura, transferimos ese embrioncito a este útero. Esto es una fertilización in vitro en términos generales. Y las pacientes que llegan a requerir otro tipo de tratamiento de alta complejidad, como son la donación de óvulos, pues las candidatas serían estas pacientes con insuficiencia ovárica, edad mayor a 41, 42 años, no se han podido embarazar, evitar una enfermedad genética, una función ovárica disminuida o ausente, es decir, estas pacientes que dejan de reglar espontáneamente antes de los 40 años o que han tenido fallos de tratamientos de fertilización in vitro previos, mujeres en la peri o posmenopausia serían algunas de las indicaciones. Como conclusiones yo les quería dejar, pues prácticamente sabemos que existen muchas técnicas para tratar la infertilidad. El éxito de estos tratamientos dependerá en gran medida del diagnóstico oportuno, de poder evaluar de manera integral a la pareja en un buen momento, hacer los estudios que requerimos y ofrecerle el tratamiento indicado para ella. Edad, tipo de infertilidad, tiempo de evolución, yo considero son las variables más importantes que nos hacen elegir una u otra técnica y recordemos siempre que nuestro objetivo será, pues por supuesto, brindarles un bebito sano en casa con el menor número de intentos de tratamientos, menor desgaste posible emocional, físico, incluso económico. Muchas gracias por escucharnos en esta plática. Gracias.
Doctora, muchas gracias. Es una excelente presentación. Creo que has abordado prácticamente todos los aspectos de la infertilidad femenina. Vamos a esperar que nos envíen preguntas en vivo, pero a mí me gustaría como aterrizar ciertos puntos que considero muy importantes. En primero, junio se ha declarado como el mes de la fertilidad. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Será que la infertilidad cada vez está siendo más frecuente, que necesitamos tener un Día Internacional de la Infertilidad o un Mes Internacional de la Infertilidad para concientizar que algo está pasando con la fertilidad? Sí, doctora, muchas gracias. Sí, considero que sí es necesario. La verdad es que es un padecimiento que cada vez lo encontramos más frecuentemente en nuestras parejas y en la gran mayoría son padecimientos que se pueden atender con tratamientos sencillos, de baja complejidad, pero la importancia del éxito o el éxito que vamos a obtener de estos tratamientos en gran medida depende pues del tiempo en la que lo abordamos. Así que me parece muy importante darle difusión a estas alteraciones que a la pareja, a la paciente le pueden hacer ruido y decir, bueno, si ya llevo 1 o 2 años buscando o no estoy arreglando bien o tengo problemas con el peso o si ya tuve un embarazo y fue un embarazo ectópico, son cosas que a los pacientes les van a hacer darse cuenta que pronto tendrían que acudir con la evaluación con un especialista y que no pase tanto tiempo que en algún momento lleguen al consultorio donde ya no podamos ofrecerles algún otro tratamiento. Claro. Entonces, doctora, ¿en qué momento como pareja puedes sospechar que estás teniendo un problema de infertilidad? Si ya como pareja estamos buscando un embarazo, 1 año teniendo relaciones sexuales sin protección y no ha llegado ese bebé en casa, ya tendríamos que acudir a un especialista. Menos de 35 años, 1 año buscando bebé, ya tendríamos que alertarnos. Y en pacientes mayores a 36 años que lleven 6 meses buscando bebé con relaciones sexuales frecuentes sin anticonceptivo, ya tendríamos que acudir a un especialista. Muy bien, ¿quiere decir entonces que la edad de la mujer juega un papel fundamental en las causas de infertilidad? Así es, finalmente, bueno, el porcentaje de alteraciones femeninas que pueden causar infertilidad, estamos hablando más o menos del 40%. Pero como les platico de repente de los pacientes en el consultorio, los hombres sí producen espermatozoides todos los días de su vida hasta que se mueren. Por supuesto, ya no de la misma calidad, no la misma cantidad, pero sigue habiendo espermatozoides. En cambio, nosotras las mujeres sí tenemos este reloj biológico que nos va presionando día a día. El pico máximo de fertilidad es a los 21 años, entonces después de esto, pues sí, va bajando, de tal manera que mientras más nos acerquemos a los 40 y tantos, independientemente de que somos mujeres jóvenes, sanas, se ejercitan bien, se alimentan bien, pues la calidad de los óvulos ya no es la misma y nos va a costar más trabajo lograr un embarazo después de esta edad. Hablabas de las causas de infertilidad y nos mencionabas como diversos factores, como tratando de hacer más didáctico el abordaje de la infertilidad y el cómo llegar a conocer sus causas. Nos hablabas de un factor ovárico, factor uterino, factor tubario, factor masculino y factor endocrino. Con respecto a estos factores, en algún momento las mujeres que no están buscando en este momento tener un embarazo, ¿pudieran sospechar que a lo mejor más adelante se pudiera complicar esa situación y que les cueste trabajo lograr embarazarse? Es correcto, doctora. Es una pregunta muy acertada porque efectivamente estas charlas pues también están encaminadas a que los pacientes que tal vez no están buscando el embarazo puedan alertarse, acudir a tiempo con el médico. Por ejemplo, aquellas pacientes que no reglan mes a mes, estamos hablando, se presentan menstruaciones mayores a 35 días, ya me debe alertar, no es algo normal. Si no reglan mes a mes, si pasan meses, años sin reglar, por supuesto no es normal. Sufrir dolores intensos en la menstruación, sangrados abundantes, sangrados entre los meses que aparentemente no son menstruaciones, cirugías abdominales previas también es un factor de riesgo que nos puede predisponer a sufrir infertilidad. Varones con antecedentes de cirugías, de infecciones, de alteraciones en la próstata, infecciones alrededor de la pubertad,
fiebres que pueden causar problemas permanentes con espermatozoides, uso de esteroides, quimioterapias, radiaciones, algunos medicamentos, tabaco intenso. Estas cosas nos podrían causar conflicto para lograr un embarazo. Entonces, sí, si ya fueron diagnosticados con ovario poliquístico, endometriosis, miomatosis uterina, son patologías que seguramente nos van a dar problemas para lograr un embarazo de manera natural y fácil. Excelente, doctora. Quiere decir entonces que si tuviésemos alguna de estas cuestiones que acabas de mencionar, valdría la pena como hacer ese embarazo un poco más programado, acercarse a un especialista para que pueda investigar hasta qué punto te puede dificultar el embarazo, esa condición que estás presentando. Claro, sí, doctora, es correcto. Hay muchas de esas patologías se pueden resolver de manera temprana y sin causar daño permanente, ¿no? Sobre todo los miomas uterinos, hay cirugías, hay tratamientos donde los podemos retirar sin quitar el útero, por ejemplo. Quistes en los ovarios, donde frecuentemente escuchamos que la paciente pierde un ovario en una cirugía, los 2 ovarios, y finalmente ya llega con nosotros o sin útero, sin ovarios. Entonces, son cosas que podríamos manejar de manera conservadora, dando tratamiento médico o quirúrgico, siempre encaminado a conservar la fertilidad. ¿En qué momento estaría una pareja que está buscando el embarazo y que a lo largo de este año no lo ha logrado? ¿En qué momento está indicado hacer un tratamiento? Ya de entrada debe de acudir a una clínica de fertilidad. En esa clínica de infertilidad de inmediato le proponen un tratamiento o hay que hacer una serie de estudios previos. Es correcto, doctora. Dependerá mucho de esa pareja, cuánto tiempo lleva buscando el bebé, cuál es la edad de los pacientes, pero la primera consulta, ya sea en un ginecólogo, en un biólogo de la reproducción, tendríamos que hacer como ese checklist de los estudios básicos para abordar esta pareja, esta historia clínica completa, tratando de buscar estos factores de riesgos asociados a infertilidad, ultrasonido, estudios hormonales, una histerosalpingografía. Y una vez que tenemos esos estudios y hemos detectado el factor alterado, entonces ya podemos establecer un tratamiento para esta pareja. No siempre requeriremos un centro de reproducción, por ejemplo, para técnicas de baja complejidad como el coito programado o una inseminación intrauterina, se pueden realizar en un consultorio. Pero lo importante es esto, determinar que ya se evaluaron todos los factores, que no se le está yendo nada para determinar si con estos tratamientos sencillos creo que la paciente se va a embarazar o no, o si es necesario tener tratamientos de alta complejidad donde ya requeriremos un centro de reproducción. Pues como lo escuchan, antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento, debemos de hacer una serie de revisiones, una serie de estudios que nos digan o nos orienten hacia dónde está la causa que está haciendo que no se logre tener el embarazo de forma espontánea. Y una vez así, entonces ya el médico podrá establecer el mejor tratamiento. ¿Qué opinas de la automedicación? Es muy común que, bueno, sabemos o nos han dicho que si no te embarazas es porque hay falta de ovulación y hay medicamentos que incluso se venden sin receta y que las pacientes son muy dadas a usarlo por tiempos prolongados. Específicamente es el caso del citrato de clomifeno. ¿El citrato de clomifeno puede usarse con esa tranquilidad de que no va a pasar nada y que puedan automedicarlo las pacientes? Es correcto, doctora. La verdad es que es frecuente que esto suceda, ya sea por automedicación de la misma paciente o por alguna indicación de algún médico que no tiene tal vez todo el conocimiento de poder hacer el abordaje correcto. Claro que tiene repercusión en esos ovarios a futuro. No es un tratamiento que se tome como una receta, hay que hacer estudios previos. Hay pacientes que toman por años el citrato de clomifeno sin haber evaluado, por ejemplo, el factor seminal, el factor tubárico. Años después encontramos que están obstruidas las trompas o que haya zoospermia o alteraciones severas en el semen. Entonces ya perdimos tiempo valioso para ofrecerle otro tratamiento. Por supuesto que si esta paciente tenía problemas en la ovulación, no fue el único factor alterado y entonces no estamos haciendo un tratamiento correcto. Así que toda la medicación debe llevar previa toda esta evaluación de todos los factores para poder decidir iniciar un tratamiento. No solamente es medicar y esperar la ovulación, hay que hacer un seguimiento folicular, por lo menos con
estamos hablando de 3, 4 veces en ese ciclo por un ultrasonido endovaginal en manos de un experto, los días programados de coito y algunos otros estudios que tendríamos que realizar. Entonces, no es un medicamento que se tome nada más así y es verdad, esto lo utilizan frecuentemente las pacientes, yo les diría que no es correcto y sí puede traer repercusiones. Por aquí nos preguntan si una mujer que tiene ovario poliquístico no va a tener posibilidad de lograr el embarazo. No es así. El ovario poliquístico no es sinónimo de infertilidad, es una alteración donde sí hay problemas en la ovulación frecuentemente. Las pacientes con ovario poliquístico hay diferentes fenotipos, diferentes presentaciones. Muchas de ellas podrán lograr el embarazo de manera espontánea, incluso nunca se dieron cuenta que tenían ovario poliquístico. Yo les diría que los puntos a tener en consideración sería aquella paciente que no regla mes a mes, con ovario poliquístico, por supuesto, si además esto está ya interfiriendo en la menstruación, problemas en el peso, tiroides, prolactina, entonces nos debe llamar la atención, esta paciente debe acudir de manera temprana para poder evaluar toda esta patología, saber si va a requerir algún otro tratamiento para poderse embarazar en un futuro. Y sobre todo el ovario poliquístico no se lleva con la edad, si es una alteración que nos afecta el factor ovular, pues esto aunado a una edad materna avanzada lo complica más, pero no todas las pacientes requieren un tratamiento para embarazarse. Doctora, ¿alguna recomendación? Porque bueno, ahorita nos están viendo pacientes que a lo mejor ya están teniendo una sospecha de un problema de infertilidad, pero a lo mejor también nos ven pacientes que no tienen un problema así. En términos generales, ¿pudiéramos tener ciertas recomendaciones a las pacientes que están planeando un embarazo, independientemente de tener infertilidad o no? Sí, y de hecho es algo que deberíamos promover un poco más, esta evaluación prenatal que no lo hacemos frecuentemente. Es una paciente que idealmente debería estar en el peso ideal, ya tuvo que haberse realizado al menos una evaluación ultrasonográfica de útero y ovarios para saber que por lo menos no hay alteraciones a este nivel que le vayan a incapacitar para embarazarse. Sí, nuestro chequeo anual, Papa Nicolau, por supuesto, exudado vaginal, ultrasonido, para descartar estos problemas de infecciones recurrentes y que no vayan a ser un conflicto para lograr un embarazo. Así que yo diría que esta revisión anual con un ginecólogo, lo que tendríamos que hacer es un ultrasonido, un Papa Nicolau y al menos una química sanguínea, un perfil tiroideo, una vez al año al menos, para descartar de manera oportuna que no hay alteraciones a este nivel. ¿Con qué médico tendría que recurrir una pareja que no ha logrado el embarazo para seguir su atención? Pues a mí me gustaría que justo estas pláticas nos pudieran como alertar a los médicos en general, médicos generales, ginecólogos, a que si detecta una pareja con infertilidad, la pueda derivar de manera oportuna, ya sea a ginecólogos o a biólogos de la reproducción. El biólogo de la reproducción es el que trata o realiza los tratamientos de alta complejidad, sin embargo yo creo que la ginecología en general es una suficiente herramienta para hacer tratamientos de baja complejidad, así que ginecólogos y biólogos de la reproducción sería la especialidad ideal. ¿Y qué tipo de tratamientos pudiéramos tener para las pacientes con infertilidad? Bueno, los tratamientos los dividimos en tratamientos de baja complejidad, el coito programado, una inseminación intrauterina son los dos que entran dentro de este grupo. Un coito programado, como su nombre lo dice, es estimular la ovulación de la paciente, poderla hacer un seguimiento mediante ultrasonido, buscando el folículo maduro, lograr tener relaciones sexuales ciertos días donde sospechamos que podemos, o donde inducimos la ovulación, tomar una muestra de progesterona para saber si hubo una ovulación correcta y esperar a que no baje la menstruación. Ese sería como el tratamiento más sencillo. Repito, una vez que ya hemos hecho la evaluación de todos los factores y hemos detectado que es una paciente idónea para este tratamiento, sería el tratamiento más básico.
El segundo tratamiento de baja complejidad es la inseminación intrauterina y esto, pues algunas de las indicaciones son sobre todo de factor masculino, si tenemos algunas alteraciones leves o moderadas en el seminograma, problemas en la erección, en la eyaculación. Con respecto al factor femenino, problemas de vaginismo, por ejemplo, podemos hacer uso de una inseminación. También se requiere una estimulación ovárica, capacitación del semen y vamos a introducir, a acercar un poco el camino de estos espermatozoides para que logren la fecundación. Sin embargo, para estos tratamientos de baja complejidad, pues deben ser pacientes relativamente jóvenes, con menos de 5 años buscando bebé, con las 2 trompas permeables y alteraciones leves a moderadas en el semen. Si las parejas ya o la paciente ya tiene problemas de obstrucción de las trompas, edad mayor a 37, 38 años, endometriosis severas, fallos de técnicas de baja complejidad, más de 5 años buscando bebé, sería candidata a tratamientos de alta complejidad como una fertilización in vitro o una donación de óvulos o incluso a veces de espermatozoides. Una fertilización in vitro es un tratamiento de alta complejidad donde requerimos, aquí sí, un laboratorio de reproducción asistida, un centro de reproducción. Haremos una hiperestimulación controlada de estos ovarios con medicamento, vamos a hacer revisiones por ultrasonido periódicas para poder extraer, capturar todos los óvulos que estos ovarios nos puedan dar en este ciclo. Escogemos a los mejores óvulos, ese día deja el varón los espermatozoides, esos óvulos son fecundados, el seguimiento embrionario se da en este laboratorio, escogemos a los mejores y los transferimos a ese útero. Si está en las condiciones adecuadas, esto sería una fertilización in vitro y una donación de óvulos, pues en aquellas pacientes donde ya no ovulan, ya están en la peri o posmenopausia, han tenido fallos de fertilizaciones in vitro, puede ser para ellas una opción, una donación de óvulos, o en algunos varones donde encontramos azospermia, por ejemplo, también puede haber donación de espermatozoides. En términos generales, estos serían los tratamientos que tenemos para brindar a una paciente. Es decir, que tenemos una amplia variedad de tratamientos y por lo que veo son muy distintos unos de otros. ¿De qué depende el éxito de cada uno de ellos? Yo diría, doctora, que el mayor éxito depende de que estemos haciendo el tratamiento indicado para esta paciente. Si es una paciente que ya lleva varios tratamientos, muchos años buscando bebé, 1 o 2 trompas obstruidas, aunque hagamos de manera precisa coitos programados o una inseminación artificial, pues no vamos a lograr el embarazo. Entonces, el éxito de estos tratamientos depende primero de hacerlo con la indicación correcta. Los factores a tomar en cuenta sería también, pues, por supuesto, edad, factor de los ovarios, peso de una paciente. El índice de masa corporal es un punto importante. Sobrepeso, obesidad están asociados a disminución del éxito de estos tratamientos, tanto de baja complejidad como alta complejidad. Descartar que no haya otra patología asociada a nivel endocrino, alteraciones hormonales, también podrían dificultar o disminuir la posibilidad de éxito de estos tratamientos. Muy bien, entonces es poner en equilibrio todas aquellas alteraciones que se encuentren durante el protocolo de estudio y hacer una adecuada selección del tratamiento para cada pareja. ¿Es correcto? Es correcto, doctora. Yo diría que esos son los puntos más importantes a considerar. Dentro de todo este camino que vive una pareja que no ha conseguido el embarazo, que va con un médico, que va con otro, hay mucho desgaste emocional, muchas veces ansiedad, depresión y la idea de que no van a poder lograr tener eso que tanto anhelan. ¿Qué les podemos decir a estas pacientes? Es correcto. Empezamos esta plática comentando este hecho, que es una patología que nos afecta a muchos niveles. Es una patología además que se calla, que no lo platicamos, no lo platicamos por supuesto en una reunión, en una fiesta. Pasan los años y es donde se deciden acudir a un médico. Entonces, por supuesto, el desgaste puede ser para la paciente, para la pareja, la familia, social. Hay pacientes que dicen, es que yo ya no quiero ni salir de mi casa porque me van a preguntar por qué no me he embarazado y entonces esto me deprime. Así que yo les diría que hay opciones. La verdad es que cuando llega una pareja conmigo, les comento, si tú me preguntas, ¿te puedes embarazar? La respuesta es sí. Tenemos que encontrar cuál es el mejor tratamiento para ti
y yo te voy a explicar todas las posibilidades que tienes. Entonces, no se trata de hacer todos los tratamientos, de irlo haciendo paso a paso a ver cuál pega, ¿no? Hay indicaciones muy precisas para hacer uno u otro tratamiento. Lo más importante es saber identificar los factores que nos puedan decir cuál tratamiento vamos a realizar. Otra de las causas que a veces afecta mucho a las parejas es la cuestión económica, pensando que los tratamientos son demasiado caros. Estamos hablando básicamente de la fertilización in vitro. Pero en realidad no todas las parejas necesitan llegar a la fertilización in vitro. ¿Qué porcentaje de pacientes no va a tener de otra y qué porcentaje de pacientes pudiera embarazarse con técnicas mucho más sencillas, mucho menos invasivas y menos costosas? Pues las estadísticas nos dicen que hasta un 85% de las parejas van a lograr el embarazo en el transcurso de ese año. Solo un 15 a 20%, algunos artículos nos mencionan, requerirán algún tratamiento. Y de este porcentaje, más o menos el 5% requerirá técnicas de alta complejidad. Es decir, la gran mayoría tendrá problemas que se pueden resolver con técnicas sencillas, le llamamos potenciadores, por ejemplo. Hay varios factores que tendríamos que alinear para poder fomentar o para poder ayudar a esta pareja a lograr el embarazo. No todas harán técnicas o tratamientos de reproducción, ni siquiera técnicas de baja complejidad. Si logramos que esta pareja, o hablando específicamente de la mujer, si esta paciente esté en su peso, no tenemos problemas endocrinopatías asociadas, dislipidemia, diabetes, hipertensión, resistencia a la insulina, manejamos todo esto, la gran mayoría de las pacientes logrará una ovulación de manera espontánea. Algunas otras pacientes requerirá alguna estimulación de la ovulación controlada con un coito programado, una inseminación, que son técnicas, les repito, se pueden hacer en un consultorio, así que el costo es mucho más accesible. Solo 5 a 7% de pacientes requerirá un tratamiento de alta complejidad. Y esto es importante, no se trata, los tratamientos de alta complejidad bien indicados tienen un porcentaje también alto de éxito. Ningún tratamiento tiene el 100% y eso es importante establecerlo. Sin embargo, hay tratamientos que tienen muchas más posibilidades que otros. No se trata de hacer 1, 2, 3 intentos. En realidad, si estamos escogiendo a la pareja de manera adecuada, estamos evaluando todos los factores, dando estos potenciadores y modificamos este estilo de vida, tenemos más posibilidades de lograr un embarazo. Entonces, probablemente la gran mayoría en el primer tratamiento logre este bebé. Esto es importante también. Pues creo que el mensaje es muy bueno para las pacientes que tienen infertilidad. Creo que se han puntualizado varios aspectos. Uno importante es ponerse en manos de un especialista que haga el estudio completo de los factores que están implicados en la infertilidad, corregir o mejorar esos factores, establecer un tratamiento adecuado y por lo que nos dices, doctora, creo que el panorama es muy bueno y tienen muy buenas oportunidades de lograr el embarazo con los diversos tratamientos que tenemos. Bueno, pues eso sería todo de esta charla del día de hoy. Te agradecemos mucho tu presencia, que hayas aceptado la invitación y por supuesto toda esta información que nos has regalado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Estaremos en nuestro siguiente Facebook Live que les estaremos avisando en la página de Educa Comego. Muchas gracias.